nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Corresponde en primer término elegir presidente de la comisión mixta. Propongo también a Manuel José Sandón, secretario. Correcto. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. Primera vez que gana una elección. Presidente. No llores. Buenos días, muchas gracias. Estamos los que estamos con quórum. ¿Hay alguna información que tenga, secretario? Presidente, en el proyecto de ley correspondiente al boletín 1729-06, la Cámara de Diputados en el segundo trámite introdujo diversas modificaciones, 3 de las cuales fueron rechazadas por el Senado, que son la supresión del número 9 del artículo 1 relativo a la propaganda electoral, la incorporación de un artículo quinto transitorio nuevo y la supresión del artículo quinto transitorio. El artículo quinto transitorio nuevo dice relación con la disminución de los recursos que se entregan a los candidatos con posterioridad a la elección por los gastos electorales, y el artículo quinto transitorio, cuya modificación se rechazó, dice relación con la multa por no cumplir el deber de votar en las elecciones, que establece el artículo 15 de la Constitución. Esos son 3 artículos, las 3 modificaciones que generan la controversia entre la Cámara y el Senado. Ok, damos la bienvenida a don Andrés Tagle, presidente del CERVEL, que está formalmente invitado por todos los parlamentarios presentes. Tengo una pauta de votación bien simple y lo vamos viendo, subsecretaria, porque como son 3 puntos, ahí discutimos y vamos votando inmediatamente para ver si lo podemos sacar rápido, porque yo creo que en general hay acuerdo en varias cosas. El artículo quinto transitorio del primer trámite legislativo, que habla de la obligatoriedad del voto. La propuesta aprobada por el Senado fue una multa de 0,5 a 3 UTM. Esta fue rechazada en la Cámara de Diputados. Bueno, la solución sería escuchar la propuesta que tenga el Ejecutivo, y me da la impresión que algunos parlamentarios planteaban, digamos, que exista esta multa, pero que se baje el máximo. Hoy día es de 0,5 a 3 UTM, y algunos parlamentarios que decían que era muy alta y que habría que bajarla. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Buen día, presidente. Por su intermedio, saludar a las senadoras y senadores, diputados y diputadas, integrantes de la mixta, a los miembros de la Secretaría. Agradecer por la buena disposición para haber convocado a esta mixta para resolver las controversias del proyecto de votación en 2 días y otras modificaciones al régimen electoral. Saludo también al secretario ejecutivo director del CERVEL. Tal como un tema de previo especial pronunciamiento, solo, presidente, porque también fue un tema controvertido, más allá, digamos, de las 3 normas, que esto es el tema respecto del quórum de votación del proyecto de esta norma, y quisiera hacer una breve introducción respecto a ese punto. Habida cuenta... Senadora, es una... un segundito más acá. Presidente, lo que pasa es que eso no es materia de la mixta. Yo creo que para incorporar un nuevo tema en la mixta hay que tener la unanimidad de la comisión, y yo al menos no estoy disponible para hacerlo. Aquí la sala del Senado, no hubo nadie en el Senado que pidiera discutir el quórum, y hay una divergencia entre la interpretación yo lo siento, pero yo claramente creo que son los 4/7, y creo que además no es materia acá. Estamos contra el tiempo. Yo le pediría que por favor votáramos los 3 temas en discusión. El rebaje de las plata además no va a tener ningún problema, porque si aprobamos la multa, ¿no es cierto?, yo creo que va a estar el acuerdo de todos los senadores para aprobarla. Lo que pasa es que la rechazamos porque al haberse rechazado la multa no tenía sentido. Pero yo le pediría a la subsecretaria, presidente, por su intermedio, que nos fuéramos a los 3 temas materia de esta mixta, porque además los senadores tenemos otra comisión. Yo tengo que partir a Constitución. Perdón, subsecretaria. Entonces, sobre el tema del artículo quinto transitorio del primer trámite legislativo, ¿qué propuesta nos hace el Ejecutivo para arreglar este tema? Gracias, presidente. Aclarar que lo tengo clarísimo por su intermedio a la senadora Esbel, que no es materia, era solo dejar un punto de constancia, habida cuenta de que se había hecho referencia a algunos fallos que en realidad abonaban la tesis de la Cámara de que era el quórum del inciso segundo del 66, solo ese punto.
Tal como usted decía, presidente, el primer tema en debate efectivamente es la regulación del artículo 5º transitorio que salió despachado del Senado relativo a cuál es la regulación, ¿no es cierto?, para el voto obligatorio. Acá la fórmula, como usted bien decía, de encontrar un acuerdo es ver cómo podemos, entre que no haya sanción, por tanto, deje de ser obligatorio y que efectivamente tenga la posibilidad de obligatorio, buscar alcances que tienen dos vías. Uno, acotando el tema de la multa, ¿no es cierto?, que hoy día va de 0,5 UTM a 3 UTM, es decir, de 33.000 pesos a 197.000 y algo. Y lo otro es que, como ustedes bien recuerdan, la Constitución mandata que sea la ley orgánica la que establezca también las exclusiones. Hoy día las exclusiones, como ustedes saben, establece la exclusión respecto de las personas enfermas, las personas que están a más de 200 kilómetros, y efectivamente hay una lista de exclusiones más amplia, por ejemplo, respecto de las personas que son vocales y que no tendrían que tener eventualmente la carga después de acreditar, como por ejemplo las personas cuidadoras, las personas mayores de edad, que efectivamente uno podría, construyendo de acuerdo al mandato amplio que da el texto constitucional, de también establecer exclusiones. Se ha planteado también, habida cuenta de que el artículo 14... de la Constitución establece que en el caso de los extranjeros avecindados por más de 5 años en Chile, podrán ejercer el derecho a voto, que efectivamente tampoco sería una obligación, y así como la ley distingue, la ley orgánica constitucional distingue respecto de otros temas, para ser vocal, para ser miembro de la Junta Electoral, también podría, ¿no es cierto?, distinguirse en ese caso, dado que no sería una obligación, el hecho que también pudiera excluirse la multa. Como digo, ¿Cuál es su propuesta? las variables son Hay que ajustadas. jugárselas aquí. Hay que jugárselas. A eso vinimos. Estamos abiertos, ¿no es cierto? Aquí hay dos alternativas. O acotar el techo de la multa. También se había planteado en algún minuto que fuera una multa, digamos, plana, que no se le diera la facultad al juez para distinguir, en el rango más bajo, por cierto. Para eso no va a haber acuerdo. Entonces, si es de 0,5, ¿cuánto usted cree que debería ser el techo de eso para poder hacer la discusión y poder votar? ¿Qué cree usted como ejecutivo? Y si el CERVEL quiere opinar algo, pida la palabra nomás. Como ejecutivo, creemos que debiera ser, digamos, 2,9. para lograr el consenso, había cuenta que los diputados estaban por no tener multa, que el techo fuera lo más bajo posible para que tener un rango entre 0,5 y 1. Nos parece que sería una fórmula razonable para poder conciliar las posturas. Había cuenta de que en el caso de la Cámara estaban por que no hubiera esto, pero claro, estamos abiertos a escuchar las opiniones de los diputados y diputadas. Ofrezco. ¿Don Andrés estaba pidiendo la palabra? ¿El CERVEL? Gracias, presidente. No, solo se quiero aclarar que esto es una norma transitoria que va a correr solo para la elección siguiente en la medida y otras en la medida que no se dicte la ley que mandata en la Constitución. Esa ley tiene que regular no solo las sanciones, tiene que regular las excepciones y tiene que regular el procedimiento sancionatorio. Entonces estamos legislando en una cosa totalmente transitoria por una vez y que nadie vaya a creer que estas van a ser cosas permanentes para el futuro, porque esa ley se va a discutir posteriormente. Bueno. Yo quiero hacer un planteamiento. 0,5 a 2. ¿Qué les parece? 0,5-2. Senadora Luz. Presidente, efectivamente yo estoy abierta a buscar un acuerdo en la multa, pero me parece que es reírse de todas las personas que hayamos cambiado la norma constitucional a voto obligatorio y hoy día estemos cuestionando la multa. Voto voluntario sin multa, o sea, voto obligatorio sin multa es voto voluntario. Hablemosle con la verdad a los chilenos. Ahora, ¿por qué una elección municipal de concejales, de cores, de gobernadores, que son las autoridades regionales y comunales, las que más le importan a la ciudadanía en cada lugar de este país? Son las autoridades a las primeras que le tocan la puerta, sobre todo a un alcalde, cuando tienen un problema. Yo no sé por qué para la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, pareciera que los famosos plebiscitos de la Constitución eran más importantes, porque en esos plebiscitos, que la elección también era obligatoria, la multa era exacta, 0,5 a 3, y ahí nadie dijo nada. Pero hoy día, cuando se trata de elegir a los representantes primarios de la ciudadanía, a quien le golpea la puerta, insisto, resulta que no queremos multa. O sea, aquí de verdad o hay un aprovechamiento político o ¿qué está pasando? Pero voto obligatorio, dimos la discusión, quisimos volver sin multa, no tiene ningún sentido. Presidente,
de verdad que no veo la razón. O sea, si no hay una multa razonable, yo prefiero que esta mixta fracase, y que no haya ley. Pierde el sentido toda la ley, porque con voto voluntario, ¿para qué quiere elección en 2 días si no va a ir a votar nadie? Y voto voluntario es porque no hay multa. Gracias, presidente. Podría llegar a estar de acuerdo con un 2.5, con el techo. Además, a mí me parece que el rango también es importante, a través suyo a la subsecretaria mantenerlo, porque eso le va a dar la posibilidad al juez de apreciar cuándo alguien de verdad no quiso ir a votar porque le dio lata o tuvo un problema real y por lo tanto que se le aplique el mínimo. Creo que una multa única es mucho más injusta que este tramo. Gracias, presidente. Diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad este va a ser un tema de difícil resolución por lo que escucho, porque efectivamente en la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos una opinión que se expresó de manera mayoritaria en la sala respecto del no establecimiento de multas, y eso en el marco, o al menos una discusión profunda respecto de cuál sería el rango de multas que estamos estableciendo, porque esto, además de legislar de manera transitoria para cada una de las elecciones, sin generar un marco global que nos permita ofrecerle a los chilenos una certeza respecto de cómo va a funcionar el sistema electoral y el voto obligatorio, que es algo en lo cual estamos, digamos, innovando en términos de cómo han votado los chilenos en las últimas elecciones, parece hoy día un sinsentido. Y por lo mismo hay desde quienes planteamos que no existan multas para estas elecciones, habida cuenta además del contexto económico que atraviesa la familia y que senadores y diputados y diputadas se han preocupado además de relevar en diversas discusiones. O por otro lado, establecer un rango de multas mucho mayor del que actualmente se tiene, y en eso hay algunas propuestas que van por ejemplo, establecer multas desde los 0,25 a un UTM, que es algo con lo que yo, por ejemplo, estaría de acuerdo. Entonces, presidente, me parece que hay que poner los diversos elementos sobre la mesa y no me parece baladí lo que señala el CERVEL. Hoy día estamos frente a una regulación transitoria para esta elección y hay discusiones que van a tener además un carácter permanente en la legislación que el Ejecutivo ha planteado. ¿Es este un tema respecto al cual debamos hacernos cargo de manera permanente o no? Yo en eso sería más cauta, presidente, y es por lo mismo que yo estaría disponible a acceder a una propuesta que vaya de la 0,25 a la UTM, pero más allá de eso nos parece excesivo. Diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. Por el tiempo, yo creo que los procesos tienen que tener legitimidad, y nos hemos dado cuenta que cuando el voto es obligatorio de verdad, tiene legitimidad, po, y no lo que había ocurrido antes, que el mismo presidente Boric lo cuestionó en su momento. A mí me tocó varias veces escucharlo respecto de la legitimidad de los procesos o de la falta de legitimidad de los procesos. Y por lo tanto creo que el no votar tiene que tener asociado una multa, y yo creo que 0,5, es decir, 32.500 pesos, y dejarlo en 2 UTM, que son 136.000 pesos, me parece una multa razonable, ¿ya?, tomando en consideración la situación económica que hoy día tienen las familias chilenas. Así que yo estoy a favor de la propuesta, presidente. A ver, haciendo las atribuciones como presidente, ¿puedo pedir llamar a votación que votemos en la propuesta de 0,5 a 2 UTM? Entonces, en votación. El señor presidente somete a votación la propuesta de 0,5 a 2 UTM. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senadora Bodanovich. Senadora Ensperger. A favor. Senador Kuchel. A favor. Diputada Delgado primero. En contra. Diputada Pérez. En contra. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Bodanovich. No. Diputado Ramírez.
Señor presidente. Sí, se la tomamos. ¿Votó? A favor. 1, 2, 3, 4, 5. Aprobado la propuesta por 7 votos a favor, 3 en contra. Entonces, de 0,5 a 2 UTM. Es el quinto transitorio. Sí, ¿Quién ¿cuál está es pidiendo la palabra? redacción? Sí, estoy pidiendo la palabra. Tiene la palabra, señor ministro. ¿Cuál es la redacción propuesta para efectos de proceder a la votación de la redacción del artículo? No del guarismo, porque tengo que se ha votado el guarismo. Y por tanto habría que votar la redacción. Nosotros tenemos una propuesta de redacción. Solamente se cambia 0,5 a 3 a Sí, 0,5 pero a 2. hay que votar la redacción. Es que no es un tema menor, senadora. A ver. Sí. Lo que se propuso, señor ministro, era cambiar el monto de la Está multa bien, pero hay que solamente. votar la redacción, porque nosotros tenemos una propuesta de redacción distinta, que plantea que la sanción se aplica a los no se ha planteado. ciudadanos. Rechazado. Esto se votó. Este tema está cerrado. Perdón, ¿se votó la redacción o se votó el guarismo? ¿Qué es lo que votó? Yo lo que presidente? planteé, yo lo que planteé es que había una propuesta que estaba aprobada en un lado, rechazada en otra, y que planteaba que a esa propuesta se le cambiaba el guarismo, nada más. Y eso es lo que se votó, por lo tanto, por evidencia queda pero- lo mismo, pero con el Presidente, cambio de los guarismos. presidente, lo que votó en contra de la Cámara fue el texto completo. Eso es lo que votó la Cámara. Por tanto, el Senado... No, la pregunta es si se votó en la redacción o se votó el guarismo. Si yo tengo que se votó el guarismo, aquí había una votación que es la del guarismo. A ver, el ministro, yo planteé que había un artículo, que se supone que es completo, que estaba rechazado. Y yo planteaba que a ese artículo se le cambiaba el guarismo. Por tanto, se vota todo. Y queda igual, pero con la diferencia del 0,5, ahora es 0,5 a 2 y no 0,5 a 3. Se bajó porque era algunas personas decían que mucho. Pero la pregunta es si todos los parlamentarios entendieron que se votaba la redacción o se votaba el guarismo. Entendido que lo que Yo no se sé votó si el fue ministro tiene guarismo. atribuciones para venir a interpretar, perdón ministro, pero aquí se está pasando de lo que no le corresponde. Usted está interpretando lo que tienen los parlamentarios, eso a usted no le corresponde. Yo fui clarito en no decir. No, es que usted no estaba, pues. Si usted llega atrasado, no Pero es una discuta. pregunta. Yo le estoy diciendo lo que se aprobó, el mismo, pero que se le cambió el guarismo. Eso es lo que yo planteé. Así de simple. Es diputada. Muchas gracias, Presidenta. A mí la verdad no... a ver, lo que se nos planteó como los elementos en discordia entre la Cámara y el Senado es un artículo. Un artículo contiene distintos elementos. Uno de esos es el guarismo. Pueden haber otros elementos dentro del artículo. Y lo que debemos aclarar es si el artículo completo, si logramos llegar a acuerdo en el artículo completo. Entonces, si desde el gobierno se nos plantea y se nos aclara que el artículo además contiene otros elementos además del guarismo, yo no veo cuál es el problema y entiendo que es parte del mandato de esta comisión mixta la discusión de los otros elementos que el artículo tenga, sin prejuicio de que usted, presidente, ya resolvió la parte del guarismo y habiendo perdido, digamos, nuestra posición, perfecto, pero teniendo otros elementos del artículo y estando eso en discusión y estando llamada a la comisión mixta para aquello, yo entendería que no hay problema en discutir los otros elementos del artículo. Diputada Pérez, yo fui clarito al principio en decir que aquí había una propuesta que había sido aprobada y rechazada. No solo el guarismo, el artículo. Y en el artículo yo proponía votar cambiar el guarismo. O sea, es el artículo completo con un guarismo distinto. Y por eso que no hay discusión, porque eso ya se... Si usted me hubiera dicho, cuando yo planteé esto, no, mire, es que yo quiero discutir el inciso tercero, porque el ministro llegó atrasado, ese es otro tema. Pero no es así. Luz, y pasamos al segundo artículo. Presidente, yo creo que está claro lo que se votó. El ministro lo que alcanzó a esbozar, ¿no es cierto?, es que quiere cambiar la palabra electores por ciudadanos. Presidente, ¿sabe lo que eso significa? Yo no lo voy a permitir. Es que la multa solo se le cobre a los chilenos y no a los migrantes que tienen derecho a voto y no fueron a votar. Explíqueme, ¿en qué mundo estamos? Yo eso no lo puedo permitir por ningún motivo. O sea, ¿cuál es la razón? Sí, pero también la gente tiene que saber. Lo que se quería aquí era que la multa solo la paguen los chilenos que no vayan a votar y no los migrantes. Eso es inaceptable, por lo menos en la región en que yo vivo, con las condiciones en que está. No me parece que sea adecuado ni que se quiera establecer esa
desigualdad ante la ley. O sea, la Constitución asegura la igualdad ante la ley. A los extranjeros se les da el derecho a sufragio cumpliendo ciertas condiciones, pero se los vamos a dar privilegiados de que puedan ir si quieren a votar o no. Y total, si no van a votar, nadie le va a cobrar la multa. Pero al chileno, una vez más en su país, es la norma más dura. Yo puedo entender que los chilenos que vivimos acá, que en nuestro país, yo siempre he dicho que el derecho a votar, desde mi punto de vista, es más una obligación que un derecho. Pero aquellas personas que decidieron venirse a vivir acá, que son parte de la comunidad, es igualdad ante la ley. Ya, muy bien. El segundo punto que habíamos hablado es el artículo 5º transitorio nuevo del guarismo de la devolución del voto. Una propuesta del gobierno que fue aprobada por la Comisión de Gobierno del Senado, rechazado, tuvo un voto en contra, fue rechazada en la sala del Senado y fue aprobado en la Cámara de Diputados en comisión y en sala. Hay una propuesta del gobierno que además aumenta y respeta el aumento hacia las candidatas mujeres. Hay dos posibilidades, porque estamos contra el tiempo. O ponemos en votación la propuesta del gobierno, que a mí voy a dar mi opinión personal, a mí me parece razonable la propuesta del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y yo la voy a aprobar, que es la misma que aprobó la Cámara de Diputados, o si el Ejecutivo tiene otra propuesta o algún diputado o senador quiere hacerle un cambio. Si no existiera ningún cambio, podemos votar la propuesta como la propuso el Ejecutivo, como fue aprobada en la Cámara de Diputados. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, la propuesta del Ejecutivo es que se apruebe lo despachado por la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, que es los mismos ajustes o con ocasión, ¿no es cierto?, de la mayor participación ciudadana y con el delta del 25% para las candidatas mujeres respecto de los guarismos aprobados en su... Señora Tepeque. Gracias, presidente. Yo no tengo objeción en ello. Si nosotros lo rechazamos en la sala del Senado fue porque rebajar la plata con voto voluntario, que era un voto sin multa, no tenía sentido. Por lo tanto, ahora que ya está aprobada la multa, yo no tengo inconveniente, presidente, en que votemos la norma que había aprobado la Cámara. ¿Habría una unanimidad para aprobar el texto que aprobó la Cámara de Diputados? Ha aprobado. Somos un balazo, ministro. Aprobado por unanimidad, 10%. Artículo 3º, primero el numeral número 9 de la ley 18.700, lo que se incorpora en la propaganda electoral, ¿no es cierto? De las redes sociales. Aquí me interesa, porque aquí hay algunas diferencias, ¿no es cierto? Como resumen, esto fue aprobado en la Comisión de la Sala del Senado, en que incorpora las redes sociales, plataformas digitales, TV regionales y locales. Fue rechazado en la Cámara de Diputados. Hay un tema con la redacción con las redes sociales y los canales de televisión regionales locales. Me gustaría saber cuál es la propuesta que nos tiene el Ejecutivo para votar esto y resolver el tema. Por su intermedio, presidente, efectivamente lo que venía a hacer el proyecto de ley es incorporar dentro del artículo 31 y 32, dentro de lo que es la propaganda electoral, las redes sociales, así venía, y las plataformas digitales, así era el proyecto original del Ejecutivo, a propuesta de senadores y senadoras en el seno de esta Comisión de Gobierno del Senado, se incorporó la televisión regional o local que fuera concesionada. Eso fue básicamente de acuerdo a como era una solicitud de votación separada de parte de los diputados y diputadas y no podía hacerse una segmentación, se cayó efectivamente, pero entendemos de acuerdo a los discursos que la controversia era con la incorporación de los canales regionales y locales, no así con las redes sociales que ya, tal como lo explicitó el director ejecutivo del CERVEL, fueron incorporadas, ¿no es cierto?, también para el tema de los plebiscitos. Sin perjuicio de aquello, entonces, la idea, digamos, entendemos que no habría controversia, y eso tendrán los parlamentarios integrantes de la comisión que ratificarlo así, no habría controversia respecto de las redes sociales y las plataformas digitales, sino que la controversia estaría centrada en los canales regionales y locales.
sin perjuicio de aquello, en el caso de las redes sociales, un tema, y me aclaraba el diputado Fuenzalía, que ahora no me voy a equivocar de su apellido, que fue el diputado Donoso que lo planteó en el marco de la comisión del debate, y hemos... y luego hemos chequeado también, hay un tema con el... Porque aparte, digamos, de incorporar la propaganda, tienen que informar, ¿cierto?, su tarifa y no ser discriminatorios, al igual que lo hacen hoy día las radioemisoras, al servicio electoral. Lo que se nos ha planteado por parte de las redes sociales, y ahí sería una enmienda, además de la incorporación, ¿no es cierto?, plena de las redes sociales, una enmienda respecto al tema de las tarifas, que es la modalidad de contratación, habida cuenta de que si opera, digamos, no con tarifas, sino con un sistema de puja respecto al horario, la fórmula. Entonces, en la práctica planteaban que no podía ser informal la tarifa, sino la modalidad de contratación en el caso de redes sociales y plataformas, porque sería la fórmula para que efectivamente operara, manteniendo, ¿no es cierto?, el que no sea discriminatorio, lo que significa que si la puja es a la misma hora y todos, tienen que cobrarle lo mismo a todos los candidatos y candidatas. Pero con esa precisión, la propuesta del Ejecutivo, entonces, entendiendo que no hay controversia en las redes sociales, sería incorporar las redes sociales y plataformas digitales con esa adecuación. Hago una salvedad por su intermedio, presidente, en el sentido de que para mantener la armonía, si bien se rechazó lo relativo al artículo 31, esto tiene un correlato en el artículo 32, y por tema de armonización, si bien el artículo 32 no es objeto de la mixta propiamente tal, para que quedara debidamente armonizada la referencia a las redes sociales y las plataformas, tendrían que modificarse en ambos artículos. Nosotros tenemos una propuesta en cómo tendría que ser en cada inciso. Si lo tienen a bien, podríamos leerla para su incorporación. Sí. Una pregunta al director del CERVEL y después ofrecer la palabra. Algunas personas dijeron que había problemas de redacción. No sé si eso está solucionado en lo que usted plantea. Y el tema de los canales regionales televisivos está resuelto en esto, subsecretaria, porque algunas personas argumentaban de que esto podría beneficiar a candidatos que tuvieran más dinero. Pero por otro lado estuvimos viendo de que la mayoría de los candidatos no son capaces de gastarse la plata que podrían gastar. Entonces eso sería una contradicción, porque si no se gasta todo, o sea, no hay nadie que se sobrepase, podría hacerlo. Lo que pasa es que hablaban de que esto podía ser absolutamente, que podía ser injusto en una campaña, que alguien tuviera plata para tener un spot en la televisión y otro que no. Pero eso irá en la propuesta general o está resuelto, no sé, pero ¿tiene alguna opinión? ¿Quiere hablar el presidente del CERVEL? Ya, y después el parlamentario que quiera y leemos lo que plantea el Ejecutivo para poderlo votar. Señor Donoso, va. Gracias, presidente. Mire, en realidad lo que ha pasado con las redes sociales es que cuando se legisló el control de la propaganda se le excluyó. Posteriormente, para los dos plebiscitos del primer proceso constitucional de entrada y de salida, o también constitucional, se incorporaron, ¿ya? Que tenían que en el fondo informar las tarifas, digamos, y varios informaron, y los que no informaron, el caso de Google, tuvo multa por parte del CERVEL porque se le descubrió que sí había hecho propaganda. Ahora, yo quiero recalcar la importancia, lo medular, de que estén incorporados es básicamente el no discriminar las tarifas en los candidatos, que esa es la regla principal que tiene la ley actual para los diarios y para las radioemisoras, ¿ya? Y en el fondo, al agregarlas, con todas las mismas normas que las radios y los diarios, ¿ah? En el fondo esas normas son informar las tarifas previamente, digamos, no discriminar, y desde luego después informar qué fue contratado en ellas ante el CERVEL para efectos del control en las rendiciones de gastos de los candidatos. Si esta norma no existe, ya lo que puede suceder aquí es que una red social o una plataforma de internet le cobre $1 por un cierto spot o mensaje a un candidato y al otro le cobre 100, 200 o 1.000 pesos. Y esa discriminación a la larga lo que implica es un aporte a la campaña de una persona jurídica, que es la red social, en favor de un candidato y en perjuicio de otro, ¿ya? Por eso es la importancia de que estén aquí reguladas, porque en el fondo la discriminación es muy grave. Todos sabemos lo que ha sido en campañas internacionales, Brexit y otras, la actuación de las redes sociales.
Entonces, con mayor razón, es peligroso en Chile que nosotros lo dejemos sin una regulación tan mínima como la no discriminación. Y esa no discriminación implica informar las tarifas. Por mucho que sea una fórmula, siempre se puede informar la fórmula con la cual se va a calcular la tarifa eventualmente después, digamos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos solicitando. Además, es la tarifa por un periodo muy corto de tiempo, que es de 60 días, digamos, ¿ya? O sea, no es una tarifa de anuales que se comprometa la red social por mucho tiempo, apenas por 60 días y en las mismas condiciones para todos los candidatos. Eso es lo que el servicio electoral quiere, funcionó ya para los plebiscitos, excepcionalmente en una disposición transitoria de la Constitución, y debe estar. Lo peor es que haya propaganda en redes sociales y plataformas de Internet y no estén reguladas, no diga nada la ley al respecto, ¿ya? Y cada vez yo creo que la propaganda va a ir variando desde los medios tradicionales, llámese diarios y radio, hacia Internet. Y por lo tanto, sería absurdo que no esté regulado en las mismas condiciones. En nuestra opinión, son un medio de comunicación, igual que una radio o como un diario. Y como medio de comunicación tienen que estar regulados. Respecto a los canales de televisión, nosotros somos neutros. Fue una iniciativa que salió acá en el Senado y obviamente es una decisión de los parlamentarios el tenerla o no. Gracias, presidente. Diputada Pérez y después la senadora Luz Pérez. Que me cuesta pronunciar su apellido. Es difícil. Y después Fuenzalía Donoso. Muchas gracias, presidente. Presidente, si bien en la Cámara se plantearon algunas prevenciones respecto de la regulación de redes sociales, respecto a la forma de regulación de redes sociales, es al menos para mí evidente que es una urgencia hoy día que legislemos al respecto, no solamente para esta elección, sino que para el futuro. Sin embargo, me genera mayor controversia, mayor dificultad procesar adecuadamente qué pasa o cuál es la manera más justa de regular lo que ocurre con los canales regionales. Vamos a esperar al Ejecutivo. Sí, lo hemos conversado igual con la subsecretaria en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Había cuenta de que lo que nos complica es que creo que todos estamos de acuerdo en que se produce una discriminación tremenda respecto de los canales regionales, pequeños canales regionales, a los que hoy día no tienen acceso a fuentes de financiamiento, se encuentran cada vez más perjudicados en el desarrollo de su labor, en el rol, además de la diversificación de los medios de comunicación, juegan un rol importante, no se entiende la diferencia del canal regional respecto de la radio en una región determinada, porque la radio puede hacer propaganda, pero el canal no. Sin embargo, aquello no obsta que haya otro elemento en la discusión que tiene que ver con lo que usted esbozaba, presidente, respecto de la desigualdad que puede producirse respecto de un candidato con pocos recursos para acceder a propaganda electoral en un canal regional versus otro candidato con muchos recursos que podría estar 4 horas en un matinal en una televisión regional porque puede pagarla. Entonces, el conflicto, digamos, político que se establece en la Comisión de Gobierno Interior por parte de algunos de nosotros y nosotras y en la sala de la Cámara, dice relación con aquello, no con el máximo que tú puedes gastar, porque efectivamente candidato y candidata no llegan al máximo legal. El problema son los candidatos que no tienen el mínimo para gastar y que por tanto no pueden acceder a medios de difusión masiva, como son canales de televisión regionales, versus otros candidatos que sí pueden hacerlo. Más aún cuando, y eso me gustaría preguntarle al CERVEL o al Ejecutivo, no entendemos si lo que se hace es establecer un marco tarifario, si lo que hacemos desde lo público es establecer un marco de tarifa, o lo que se hace simplemente es informar la tarifa para que no haya discriminación. O sea, yo podría establecer una tarifa sumamente elevada, cobrarles a todos lo mismo y eso no sería discriminatorio. Sin embargo, un candidato evidentemente no podría acceder a ella versus otro que sí. Entonces, ¿cómo aquello implica, digamos, un perjuicio para la democracia a la hora de que finalmente no es real que los electores puedan acceder a toda la oferta política si es que los elevados costos de acceso a esa propaganda no están al alcance de todos? Ya tuvimos algún elemento de discusión sobre esto cuando se reguló, por ejemplo, no son pancartas, las gigantografías que se establecen de candidaturas y se establecieron límites a la gigantografía. Antes podían ser de 20 metros por 50, qué sé yo, estoy exagerando, y hoy día pueden ser más pequeñas porque efectivamente un candidato podría comprarse toda una cuadra de gigantografía versus otros que no puede hacerlo. Entonces, ese es el conflicto respecto del canal. Es bien injusto para los canales regionales porque efectivamente tienen un problema real que hay que reconocer y que hay que regular, y creo que todos nosotros estamos por generar esa regulación. Sin embargo, la pregunta ¿es este el lugar para generar ese fomento con el prejuicio
que puede generar para la exhibición de candidatos en función de los recursos de los que disponen? Espero haber podido explicar bien el problema, presidente. Senadora Lourdes Pérez. Gracias, presidente. Yo creo que la discusión de los canales regionales da para largo, porque puedo compartir con la diputada que me antecedió, ¿no es cierto?, en tratar de asegurar la igualdad de los candidatos y las mayores normas de transparencia. Pero hoy día ya no hay igualdad, ¿no es cierto? No hay igualdad, sobre todo en una elección municipal, en que los municipios tienen canales. Y en esos canales, en que hay un incumbente, que el canal depende de ese incumbente y no permite que ningún otro candidato más él, que está bien, hoy día es alcalde, pero está haciendo un uso político de un canal pagado con recursos públicos. Y el resto de los candidatos, que no son incumbentes y por lo tanto no tienen ningún acceso a ese canal, le están negando la posibilidad de igualar y mostrarse a lo mejor ejerciendo la posibilidad de hacer publicidad o propaganda electoral en otro canal regional. Entonces, mire, yo no voy a hacer más cuestión de esto. A mí me importa que esta norma salga y probablemente la podemos discutir allá. Pero cuando hablamos de igualdad, ojo, hoy día ya no hay igualdad, hoy día hay un uso y abuso de una parte importante de alcaldes en aquellos municipios que tienen canales municipales o comunales en que solo aparece en él y no le dan la posibilidad de que nadie que opine políticamente distinto a él aparezca ni siquiera un segundo en un canal pagado con plata de todos los chilenos. Ahora, en cuanto a las redes sociales, efectivamente yo comparto lo que decía la subsecretaria, porque uno también, yo averigüé y me decían que lo que cobran las redes sociales son, y voy a repetir algo que ni siquiera yo entiendo, pero dice algoritmos dinámicos que se determinan por horas, por segmento, por número de personas que están postulando, etcétera. Entonces, que es muy difícil, claro, tener una tarifa fija, pero ahí comparto lo que decía el presidente del CERVEL, que manden, ¿no es cierto?, la ecuación, no tengo idea cómo se llame eso, el algoritmo. Eso se lo va a explicar Velázquez después. Y que se cobre a todos lo mismo, que no va a ser parejo, pero dependiendo, me imagino yo, de las horas, habrán horas en que la gente mira más las redes, no tengo idea que se cobre, pero hagámoslo bien y no pongamos una norma que después sea imposible de cumplir y que finalmente va a terminar haciendo que las personas que pagaron recursos en las redes sociales, el CERVEL no le reconozca ese gasto, se los observe, le curse multa. Como venía esto de exigir contrato, igual es difícil porque la mayoría son organismos internacionales que si no te quieren mandar el contrato, al único que perjudica es al candidato. Entonces es mejor tener claramente las tarifas y asegurar que a todos le cobren lo mismo según ese algoritmo famoso. Diputado Fuenzalía, alias Donoso. Y después el senador, después el ministro Elizalde. Gracias, presidente. Yo creo que el tema de los canales regionales es algo que tenemos que dejar zanjado ahora. Yo estoy por aprobarlo. Yo opino muy parecido a lo que ha dicho la senadora Sperger. Además, no nos olvidemos que hoy día tenemos una estructura de financiamiento de la política, ¿ya?, que incluye no solamente el financiamiento de los candidatos, sino que también hay financiamiento de los partidos. Por lo tanto, perfectamente los aportes que haga cada uno de estos partidos puede utilizarse en distintas alternativas. Yo creo que entre más medios tengamos es una mejor forma de ir mejorando y profesionalizando la política. Yo creo que esto no es un tema de injusticia respecto al que tiene o no tiene. Yo creo que hoy día todos los partidos reciben aportes bastante importantes, ¿ya?, además de lo que podría recibir el candidato. Y respecto a las redes sociales, también tengo esa duda, subsecretaria, respecto de el tema de los valores, porque al final del día lo que podemos hacer, si no fijamos una norma bien adecuada a la realidad, es que nos vamos a terminar autobloqueando las redes por esta falta de adecuarnos a cómo funcionan las redes. A mí me explicaban el otro día, por ejemplo, Meta creo que es Facebook, Instagram y varias cosas, y Google, ¿no es cierto? WhatsApp. Entonces,
al final del día ellos dicen, recibo un chorro de gente que es candidata, que quiere aparecer en tal horario, y mi tarifa va a variar dependiendo, en el fondo empieza una suerte como de remate entre los que quieren invertir en eso, y al final del día ellos no tienen obligación de informarte, ellos están en Estados Unidos, no sé, en Inglaterra, no sé dónde están, ¿ya? Entonces se les genera además un problema al candidato, que después tiene que cumplir con una normativa, pero no tiene cómo acreditar ese gasto, ¿ya? Y terminamos todos enredados con un tema, y por eso creo que hay que aclarar bien el tema de las redes sociales, de cómo se va a regular, porque si establecemos una tarifa única, no nos estamos haciendo trampa en el solitario, porque las redes funcionan de otra forma a cómo funciona el tema en los otros medios de comunicación. Eso, presidente. Senador, oiga, muy bonita su corbata la que se puso. ¿Ah? Sí, ¿Ah? muchas gracias, Ya. presidente. Le voy a regalar una para la próxima reunión. No, oiga, presidente, el principio que hay que consagrar aquí es que la tarifa, y tarifa puede considerar una fórmula, ojo, no necesariamente un valor, que la tarifa sea la misma para todos, ese es el principio. O sea, porque finalmente el principio que se consagra es que si una persona, por ejemplo, accede a propaganda radial, las tarifas son las mismas para todos. Si un candidato es amigo del dueño, el dueño le puede cobrar menos. Porque finalmente lo que se trata es de igualar la cancha para que finalmente el gasto que se realiza en las campañas sea el mismo para todos. Y cuando los aportes no son en dinero y hay una contribución de otra naturaleza, esto se cuantifique para efectos de no pasar por el límite del gasto. Entonces, aquí el principio que hay que consagrar es que en las mismas circunstancias se le cobre lo mismo a todos los candidatos, independientemente de quienes sean los candidatos e independientemente del partido que representan. Eso es lo que consagra nuestra legislación y lo que habría que consagrar con la redacción adecuada respecto de las redes sociales, para evitar que la cancha quede desnivelada por otro tipo de factores. Senador Kuchel, y después le vamos a solicitar a la senador Velázquez, y después, porque estamos contra el tiempo que los diputados tienen que irse, y queremos terminar este proyecto, y después le vamos a pedir a la subsecretaria que lea su propuesta. Ya, diputado. Y después la subsecretaria que lea la propuesta lentamente, porque no la conocemos, a ver si estamos de acuerdo. Senador Kuchel, después el senador Velázquez, presidente. y después el diputado Ramírez. Me parece que esto tiene que ser redactado con mucho cuidado porque hay que entender que la tarifa en un determinado medio tiene que ser la misma para todos los candidatos, pero no que todos los medios tengan la misma tarifa, porque ahí se va a preferir la que tenga el costo menor por alcance. Entonces tiene que ser cada medio establecer una tarifa para todos los candidatos iguales, sean o no amigos del dueño. Y aquí quiero aprovechar de hacer una acotación que no viene mucho al caso, pero es que me opongo a que Televisión Nacional tenga radios locales o regionales, así como que encuentro muy inconveniente para estos efectos también la existencia de Televisión Nacional regional. Gracias. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Lo que estamos intentando acá, ¿cierto?, es entregar garantías mínimas en este proceso electoral. A mí me incomodan un poco los transitorios porque creo que hace rato son un poco parches, ¿no? En gran medida son parches y yo creo que además, si bien uno vota de una manera en este momento, pero hay cuestiones en las cuales no lo dejan conforme completamente. Y hablo de garantías porque la desigualdad en el proceso electoral es una cuestión obvia, que hay sectores que claramente cuentan con una cantidad de recursos, lo mismo que los aportes que se hacen. Hay palos blancos que entregan los montos porque hoy día, claro, no se puede involucrar la empresa, por así decirlo, pero uno observa cuando revisamos las distintas candidaturas, en ciertas elecciones sobre todo. Entonces, a mí me parece que debiéramos pronto, esta llamada ley larga de reforma del sistema electoral, dar cuenta de aquello. No obstante, hoy día vamos a amarrarnos con algunas cuestiones que son un poco incómodas. Yo estoy por respaldar a los canales regionales, pero indudablemente que aparece lo que han dicho con bastante claridad las senadoras y diputadas, que aparecemos también beneficiando a aquellas redes que tienen sus estaciones de orden regional. Entonces,
hay situaciones bastante incómodas en las que uno respalda una votación, pero sabe que en cierta medida está perjudicando. Pero ¿cómo damos cuenta de aquello? Porque nos acordamos solo en este momento de legislar al respecto. Yo creo que tenemos que verlos con más tiempo. Nos está pasando una serie de normas y por eso que lo que señala el senador Kuchel, o sea, para él es una comisión el tema de la televisión nacional. O sea, ojalá tuviéramos lo más público posible, sobre todo en el tema de la transparencia electoral. Acá hay un proyecto de ley, presidente, que está en esta comisión que tiene que ver cómo publicitamos a qué sector político representa cada candidato cuando se declara independiente en la propaganda electoral. Independiente por qué sector. Está allí, podríamos haberlo apurado y hacemos mucho más transparente esta elección. Así que le pido, aprovecho, presidente, lo tenga presente, el ánimo suyo de querer aportar por lo que veo, ¿cierto?, a estos cambios. O sea, es una cuestión más clara, usted se declara independiente, pero independiente de qué sector. Que lo diga su publicidad a todo evento, cuestión que hoy día no ocurre. Y ahí tenemos una clara muestra que los palos blancos están por el lado de allá, están por el lado de acá, y hoy día creo que nos quedamos con un marco legal un poquito parche. Gracias. Diputado Ramírez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que primero hay que evidenciar de que existe desigualdad en los procesos electorales. Yo creo que no lo vamos a descubrir en esta comisión mixta. Evidentemente hay candidatos que tienen muchos recursos y otros que tienen pocos recursos. Antes financiaban directamente la AFP, por ejemplo, ahora son los miembros de la AFP, los directivos de la AFP o los dueños de la AFP. Y eso evidentemente se da y eso genera en definitiva una problemática que a mí creo que se ha tratado de regular algo muy a la rápida, ¿ya? Y que requiere un análisis más profundo, ¿ya? Porque ya entramos en una lógica de regular todo y me parece bien. Efectivamente creo que ya es lo que tenemos que hacer, porque si no van a quedar ciertas áreas que al final puede llegar alguien, como decía la diputada Pérez, llegar y contratar un canal toda la mañana y se acabó. Y esa es una realidad que no todos los candidatos pueden hacer. Entonces, derechamente tenemos que entrar en una lógica de regular aquello. Así como sucede con las redes sociales o sucede en este caso también con los canales regionales. También incluso, tomándome las palabras de la senadora Sperger, claro, hay municipios que tienen canales, pero también hay que regularlo entonces. Porque no creo que en este caso sea el camino o radios municipales también. Pero el camino no es que cierren esos canales de comunicación porque son la primera línea de información para los vecinos y vecinas de esas comunas, sino regular de mejor manera aquello. O que derechamente cuando la radio o la televisión esté bajo el alero de un municipio no pueda en este caso ejercer ningún tipo de propaganda y eso se pueda regular, ¿ya? Pero creo que el tema de los canales regionales tienen distintas realidades. En Tarapacá son muy precarios en general. Y evidentemente esto les podría significar también un ingreso no menor considerando lo que sucede, por ejemplo, con las radios. Lo que a mí me genera duda es que si esta es la instancia para dar esa discusión en el detalle, que nos permita tomar también y abordarlo de una buena perspectiva y que no termine generando una problemática mayor. Y por eso ahora estoy viendo la propuesta del Ejecutivo, pero creo que es importante dejarlo establecido. Gracias, presidente. Ya, yo le ofrezco la palabra a la subsecretaria para que lea la propuesta. Muchas gracias, presidente. Como decía todos tienen en sus alocución, manos la propuesta, ¿no es cierto? Sí, no está a color, no se notan a lo mejor tanto los cambios, tal como lo hacía ver en mi alocución original, entendiendo de acuerdo al debate que se abrió tanto en la Comisión de Gobierno de la Cámara como en la sala, que no hay un consenso respecto al tema de la regulación de las televisiones regionales y locales, dejar eso, ¿no es cierto?, para el debate de la ley larga. Y la propuesta del Ejecutivo dice relación con el tema de las redes sociales y plataformas digitales. Por tanto, las enmiendas serían, en el caso del inciso primero, el artículo 31, después, ¿no es cierto?, de cuando habla de que se va a atender por propaganda electoral para efecto de esta ley, todo evento, manifestación pública, publicidad radial, escrita en imágenes, en soportes audiovisuales, y ahí se agrega, en redes sociales y plataformas digitales cuando exista contratación y respectivo pago, que era lo mismo que había salido despachado originalmente de acá. Luego pasamos al inciso, en el inciso quinto, que aquí viene la salvedad respecto del tema de
Sí, lo otro está igual. El tema de las tarifas. Acá dice las empresas periodísticas de prensa escrita y radioemisoras, así como también las redes sociales y plataformas digitales, podrán publicar o emitir propaganda electoral que libremente contraten, pero no podrán discriminar en el cobro de las tarifas o en el acceso a su sistema de contratación en el caso de redes sociales y plataformas digitales. De acuerdo como explicaba originalmente, dado cómo funciona el sistema, la modalidad para establecer igualmente un principio de igualdad, ¿no es cierto?, es que no tienen tarifa fija, sino que es la modalidad de contratación, porque en función de los horarios, como decíamos, como es un sistema de puja, en función de los horarios, de los clics que se hagan, son las tarifas y por eso, digamos, se establece la no discriminación y se establece tarifa o acceso al sistema de contratación en el caso de redes sociales y plataformas. Luego, en el inciso siguiente, siendo consistente, se hace las mismas enmiendas, ¿no es cierto?, hablar de propaganda electoral, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales. Se repite todas las veces que sale, ¿no es cierto?, cuando hablaba solo de radioemisoras, se agrega redes sociales y plataformas digitales y igualmente se habla de sistemas de contratación, de tarifas o sistemas de contratación digital respecto a lo que tienen que informar debidamente al CERVEL. Luego, por su intermedio, presidente, como había hecho alusión, si bien el artículo 32 no fue objeto de la mixta, para consistencia, dado que tratan la misma materia, se propone una enmienda en su inciso final, en los incisos antepenúltimo y penúltimo, en el sentido de cuando habla de las empresas periodísticas, empresas escritas y radioemisoras, así como también las redes sociales y plataformas digitales, podrán publicar o emitir propaganda electoral que libremente contraten, pero no podrán discriminar el cobro de tarifa o en el acceso a su sistema de contratación digital para mantener. Y finalmente, en el penúltimo inciso dice: los medios de prensa, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales deberán remitir o poner a disposición del servicio electoral, en el plazo y la forma que éste determine mediante instrucción, la identidad de los montos involucrados de todo aquel que contrate propaganda electoral con dichos medios. Esto entendemos que efectivamente ex post sí se pueden informar y por eso se pone a disposición ese informa y que esto podrá publicarlo el CERVEL en su sitio web de conformidad a lo dispuesto en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Es importante, digamos, que, dado que pueden haber datos sensibles en esa información, se incorpore la cautela de que efectivamente el CERVEL tenga que respetar la norma de protección a la vida privada. Eso, presidente, por su intermedio. Voy a hacer un planteamiento de votación. Primero, yo me gustaría plantear, ¿están de acuerdo?, una votación separada. Votar la propuesta del Ejecutivo. Esa es una, como la leyó la subsecretaria. Y segundo, que hay diputados que han manifestado agregarle en segunda instancia, como votación separada, el tema de por redes sociales, plataformas digitales o canales concesionados de televisión locales y regional donde corresponda. Que eso se vota aparte. O sea, primero, lo que acaba de leer la subsecretaria, lo ponemos en votación, y después, que es redes sociales, y después hacemos una segunda votación del tema de los canales. Luz, usted pidió la palabra. Sí, presidente, en el inciso 1, 2, 3, 4, quinto del artículo 31, cuando se establece el principio de no discriminación en el cobro de las tarifas, solamente, perdón, para que quede en la historia de la ley, que este cobro de tarifa, no discriminación de cobro de tarifa es que, no obstante que pueden haber distintos valores según las circunstancias, como decía el ministro y la subsecretaria, es que en cada una de esas circunstancias se cobre el mismo para todos los candidatos. No es que tengan que cobrar un valor en cada publicación, porque podría entenderse también la no discriminación de la tarifa en ese sentido. Entonces, solo, presidente, el comentario para que quede en la historia de la ley, esa interpretación aquí con el asentimiento del CERVEL, que es el que después va a pasar la multa. Gracias, presidente. ¿Habría una unanimidad para aprobar lo leído, o sea, como hacer dos votaciones? La primera votación sería todo el planteamiento del Ejecutivo. ¿Habría unanimidad? ¿Estarían todos de acuerdo? Entonces votamos. En votación, secretario. Diputado, haríamos una segunda votación en que incorporar los canales y se sabe. Ya. Entonces, hay una unanimidad para aprobar la propuesta del Ejecutivo. ¿Listo? Entonces se aprueba por unanimidad las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. La segunda votación sería, para leerlo, incorporar, después de, y en los dos incisos que corresponda, o sea, en los incisos que correspondan, es decir, después de redes sociales, plataformas digitales o
canales concesionarios de televisión local o regional. Agregar esto es la segunda votación. Si están los que están de acuerdo a incorporar a los canales, votan que sí, a favor. Los que están en contra, votan en contra. Y eso es el artículo 31 y 32. Entonces, ponemos en votación estos. Aquí lo leí, mire. Espere. Es que lo que hace, canales concesionarios de televisión local y regional. También tienen concesiones los ¿cómo se llama? Los por cable, ¿no? Todo, ¿sí? También. Eso lo involucra a todos. Ya. Tomamos votación. ¿Está claro? No hay duda, ¿no es cierto? Ya. El secretario tome la votación, por favor. Se somete a incorporar la expresión o canales concesionarios de televisión local o regional después de plataformas digitales. Los artículos 31 y 32. Los artículos 31 y 32. Senador Velázquez. A favor de incorporar los canales regionales, con la salvedad que hicimos en su momento. Senadora Esberger. A favor. Senador No Kuchel. sea para eliminar al presidente. Senadora Bodanovich. Regionales. Diputado Ramírez. Diputada Delgado. Diputada Pérez. Diputado Fuensalía. Diputado Becker. Secretario, un segundo presidente. A mí me interesa que todos los canales tengan igualdad de condiciones para poder competir y dentro de su espectro que cada uno de los candidatos resuelva dónde va a inyectar los recursos que tenga, respetando los montos máximos de gasto, etcétera. Porque si los canales, si el término concesionado dice que son canales abiertos o por cable, yo estoy de acuerdo con eso. Votaría favorablemente porque todos los canales, ya tanto abiertos o por cable, tengan la posibilidad de participar de esto. Ese es el término el término concesionado, lo que habría que especificar, y eso. Bueno, yo voto a favor, pero hay un tema que hay que determinarlo, porque si no vamos a estar con un problema con nuestros canales que a veces pequeños que no tengan acceso a la posibilidad de hacer algunas cosas. Bueno, gracias, presidente. Señor presidente. A favor. Entonces se aprueba la incorporación por 6 votos a favor y 4 en contra. ¿Estamos listos? La senadora Félix. Senadores, con esto levantamos. Si es por que haberse quiero pedir una cumplido. votación adicional. Ya. En virtud del artículo 50, inciso final. Yo creo que todos queremos que las elecciones de octubre próximo se desarrollen de la mejor manera. Siempre las comisiones mixtas, ¿no es cierto?, se votan en un solo informe, pero está la facultad de pedir una votación separada. A mí me parecería que es súper discutible, y yo estoy convencida del voto de los canales, pero entiendo que no puede, por una norma como esa, caerse todo el proyecto. Entonces quisiera pedir que esta última votación en el informe fuera separado, cosa que si se rechaza la incorporación de los canales, no se caiga toda la ley. Eso, vuelvo a decir, en virtud del artículo 50, inciso final de el reglamento del Senado. Eso tiene que votarse, sí. Yo creo que, o sea, me parece súper razonable lo que usted está diciendo, estamos de acuerdo, senadora. Yo pediría la unanimidad para eso porque en realidad se nos puede caer el proyecto por un artículo. ¿Habría acuerdo? Entonces la comisión mixta va a formular 2 proposiciones, una de las 2 diferencias y la segunda sobre los Esa es pega suya. de la propaganda electoral. No, pero no el presidente, no es la propaganda no, solo electoral. canales de televisión. Los El- canales, sí, la sí, norma, Solo la el norma de último, las redes está la aprobada. segunda La votación, delegación de la que no quería Elizalde, delegación la de misma. televisión. Pero que está el diputado Ramírez y después ministro y cerramos. Gracias. Gracias, presidente. Yo en realidad quería recabar la unanimidad en razón de un tema que me ha hecho ver el presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios de Casinos, don Claudio Zagardía Yáñez, y que dice relación con la eliminación del feriado irrenunciable.
Si bien no es materia de la comisión mixta, precisamente por eso he iniciado a objeto de si existe la posibilidad de recabar la unanimidad, toda vez que la carta presentada por la Confederación da cuenta de que suprime un derecho adquirido y sensible, en este caso, para los trabajadores y trabajadoras del comercio, cuestión y criterio que al menos yo comparto, y que a través de una discusión de una ley electoral se ha modificado, en este caso, el Código del Trabajo y se ha generado un perjuicio, en este caso, a los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que solicito se pueda recabar la unanimidad, presidente, a objeto de poder reabrir el debate respecto de la eliminación, en este caso, del artículo 38, número 7 del Código del Trabajo, que regulaba precisamente el periodo renunciable. Gracias, presidente. ¿Ofrezco la palabra? No. Sí, pues. Entonces no hay unanimidad. Listo. Ya no hay unanimidad. Presidente, quisiera informar a la comisión mixta que además en el informe, no, son cosas totalmente formales, se va a proponer eliminar el número 13 del artículo primero, una referencia que quedó mal hecha por las modificaciones de la Cámara, al igual que se va a eliminar una coma en lápiz de grafito, pasta azul, que también quedó mal hecho. Y por último, que en cuanto al quórum, para no generar controversia, porque estamos terminando, simplemente el informe va a decir que la comisión mixta no se pronuncia sobre los quórums con que cada Cámara dio aprobación a este proyecto. Eso es todo. Muchas gracias, felicitaciones. ¿Qué es lo que pasa? No, el informe está unánime, listo, por haberse cumplido el objetivo de esta reunión. Muchas gracias y felicitaciones.